Muy buenos días a nuestros suscriptores y usuarios que se están sumando al canal de Superior Justice. Estamos en esta ocasión con Patricia Mireles, experimentada abogada que se dedica principalmente a brindar asesorías de temas de derecho migratorio, civil, familiar, penal y de bancarrota a la comunidad hispana que reside en las diferentes regiones de los Estados Unidos. Patricia, un placer presentarte y desde ya muchísimas gracias por esta oportunidad. Al contrario, gracias a todos y bienvenidos y ojalá puedan entender y escuchar nuestro canal más seguido. Así esperemos que sea. Ahora sí, vamos con el tema principal que trataremos en el día de hoy: asilo político en los Estados Unidos. Algo que presenta, ahora nos contará Patricia, una demanda cada vez mayor debido a los grandes beneficios que se pueden aprovechar al conseguirlo y por supuesto un aumento que hay en la demanda tanto de consultas como de personas que se ven en la necesidad de conseguirlo. Patricia, la primera pregunta: ¿qué requisitos se necesita para pedir asilo político en Estados Unidos? Para pedir asilo en Estados Unidos, no necesariamente asilo político. Primero, para informar al público, hay tres diferentes tipos de asilos. Es el asilo afirmativo, el asilo que es de rapidez y el asilo que es defensivo. Para las personas que nos escuchan, el afirmativo significa que ustedes no están en un proceso de deportación, viven en Estados Unidos y necesitan pedir el asilo político por varias razones. El asilo defensivo es que ustedes también viven en Estados Unidos y están en un proceso de deportación y es importantísimo que ustedes se defendan diciendo que ustedes temen regresar a su país, y ese es el asilo político defensivo. El final sería el que es de emergencia o apresurado. Ese ocurre cuando llegan a la frontera de Estados Unidos, se pide el asilo político y ese proceso comienza cuando ustedes anuncian que necesitan pedir asilo. Ahora, otra cosa, para poder que la gente entienda, no todos califican para un asilo político. Lo más importante es saber qué es lo que la ley requiere en Estados Unidos para el asilo político. La ley requiere lo que es definido en la Convención de Estados Unidos del 1951 de los Países Unidos. Ese tratado de entre todos los países mundialmente se hizo para las personas que están buscando refugio en un país u otro. La definición de ese tratado requiere que la persona que viene buscando asilo, ya sea porque está en Estados Unidos o está fuera de Estados Unidos, requiere que esa persona compruebe que esa persona tiene un miedo o rehúsa regresar a su país por miedo de un futuro agresión o futuro persecución en contra de esa persona. La persona que viene pidiendo tiene que tratar de establecer que fue agredida o que teme la futura agresión. Se requiere ciertas cosas. Para comprobar que sí pueden calificar, tiene que poder comprobar que hay unas personas que están haciendo el daño, que son unas personas reconocidas por el gobierno de Estados Unidos. Por ejemplo, en la droga, el cartel de la droga, las gangas en ciertos lugares de ciertos países, como El Salvador, a veces también la situación del país en mismo. Por ejemplo, en Venezuela se está viendo mucha agresión en contra de la gente por la situación política. Para poder comprobarlo, aparte de comprobar que hubo problemas de parte de esas personas, ustedes tienen que comprobar que son basándose sobre 5
secciones. Uno por su raza, otro por su situación política, sus creencias políticas en contra de lo que está pasando en su país, su religión, su situación en una situación social. Por ejemplo, personas que son homosexuales o tienen otra preferencia sexualmente, esas personas pueden comprobar su situación. Y la última sería de su situación donde ustedes están buscando porque no pueden ser protegidos por la policía. Así es que esas son las cosas que se requieren para poder comprobar el asilo político. ¿Cómo es, obviamente en caso de quienes tienen la suerte de conseguirlo, ¿no? ¿Cómo es y cuánto tiempo dura el proceso de asilo en los Estados Unidos? Si la persona logra obtener el asilo político y es el asilo, hay diferentes tipos de asilos, y es el asilo porque no tuvieron problemas que pudiesen prevenirlo. Por ejemplo, si existen delitos, ya sea en este país, en Estados Unidos o afuera de Estados Unidos, existen delitos, tal vez no puedan calificar directamente para el asilo, pero tal vez puedan calificar para otro tipo de asilo. Ese tipo de asilo lo que lograrían es de que ustedes no serían deportados, pero sí sería un término de tiempo. El término de tiempo se es basado sobre qué es lo que está pasando en ese país, por cuál le están dando el asilo político. El ejemplo, vuelvo a repetir, sería como Venezuela, con lo que está pasando con el clima político. Al nuevo que cambie el clima político, esas personas que fueron dado el asilo político pueden ser regresados a su país. Igualmente personas de Cuba y de diferentes países. El asilo político, que es el puro asilo político, los requisitos sin tener el miedo de que tuvieron un problema anteriormente, ya es porque ustedes entraron a este país anteriormente, cometieron un delito o cualquier otra cosa, ese asilo político puede ser por vida. En esa situación obtienen el asilo político y usualmente pueden obtener su residencia después de un año de obtener su asilo político. Y la residencia es permanente, con que no cometan un delito, y pueden quedarse en este país y volverse ciudadanos de Estados Unidos. El último tipo de asilo político que tiene un límite de tiempo es el asilo político porque algo ha estado pasando en el país. Por ejemplo, las personas de Ucrania que vienen huyendo de la guerra. Tan luego que la guerra se acabe, esas personas pueden regresar. O una devastación totalmente del país como Haití, que pasó un temblor y después pasó un huracán. Entonces se les da refugio temporal hasta que se componga el país y regresan a su país. Esas son las tres formas que dura el proceso de asilo político. Que obviamente recordemos cada uno en caso de que la persona sea considerada, que reúne las condiciones para recibirlo y por supuesto poder cumplirlo. Bueno, le agradecemos una vez más la amabilidad, Patricia, por responder las consultas más importantes de la actualidad sobre el asilo político en Estados Unidos, y les recordamos a quienes nos están viendo que pueden suscribirse al canal de YouTube de Superior Justice y disfrutar de todos nuestros contenidos. También les recordamos que nos pueden contactar por los siguientes medios, a través del sitio web, las redes sociales y un número de teléfono, y que siempre responderemos a la brevedad. Todos estos datos de contacto aparecen debajo de este contenido en la descripción. Y no se vayan, que aún nos queda preguntarle a Patricia lo siguiente. ¿Qué pasa, Patricia, si tengo asilo y quiero salir del país? Si tiene asilo y quiere salir del país, puede, con excepción de que no puede regresar del país de donde le están dando el asilo, porque usted está anunciando que teme regresar porque puede ser dañado. Y esa es la razón que no pueden regresar
a sus países, usualmente sus países natales. Así es que si quieren salir, pueden viajar por otras partes del mundo, pero no pueden regresar a su país natal. Perfecto. Y en este contexto de la demanda para solicitar asilo en Estados Unidos y obtener todos esos beneficios es cada vez mayor, ¿cómo ganar un proceso de asilo en Estados Unidos? Es decir, ¿hay alguna recomendación para al menos aumentar las probabilidades de que te puedan conceder el asilo el asilo en Estados Unidos, por supuesto, tan anhelado? Claro que sí, lo más importante es mantener la evidencia, o sea, comiencen a obtener su evidencia, ya sea declaraciones, ya sea comprobantes de lo que pasó por videos o como tenga de información, de evidencia, guarden esa evidencia. Eso va a ser muy importante. Igualmente, tienen que acordarse que ustedes también tienen que comprobar que ustedes son parte de uno de esos 5 grupos que les dije para que puedan ustedes ser protegidos. Y eso es importante, que puedan documentar cómo es que son ustedes partes de esos grupos. Todas esas cosas, la evidencia es muy importante en Estados Unidos. Puede ser también anuncios de periódico, puede ser reportes de policía, puede ser lo que sea que tengan evidencia, pero necesitan la evidencia. Ya sea si viven aquí en Estados Unidos o donde vengan. Es muy importante la evidencia. Perfecto. Y para ir finalizando, Patricia, ¿qué pasa si no me dan el asilo en Estados Unidos? Es decir, ¿existe alguna otra alternativa? Dependiendo en las circunstancias, personas que han estado aquí en Estados Unidos y están en el proceso de deportación y piden el asilo, muchos de ellos pueden tener otras opciones aparte del asilo político. Personas que van llegando, dependiendo en las circunstancias, puede ser que puedan comprobar su asilo y pueden obtenerlo, pero hay que acordarse, en la frontera ahorita existe el proceso de rapidez que hacen, que entró cuando el presidente Trump estuvo aquí. La Corte Suprema acaba de anunciar que va a mantenerlo todavía hasta que se haga una decisión final, que todavía está pendiente. Así es que las personas que van llegando, es posible que los oficiales quieran entrevistarlos inmediatamente sin tener su cita con el juez de inmigración. Y si ese es el caso, entonces ustedes tienen que estar preparados con la información que les acabo de dar, sus evidencias, para poder comprobarle al oficial que de veramente ustedes van a poder calificar para el asilo. Si no pueden calificar para el asilo, lo que pasaría usualmente en esas situaciones es de que serían negadas y regresados a sus países natales o al país de entrada. Y eso es muy importante que entiendan también para las personas que viven acá en Estados Unidos. Si ustedes tienen asilo político y es negado, entonces una de dos va a pasar. Si usted hizo una petición de asilo político afirmativo, o sea, que no estaba en un proceso de deportación, es muy probable que van a comenzar un proceso de deportación en contra de usted. Si usted estaba ya en un proceso de deportación y usted hizo una aplicación de asilo político defensiva y es negada, entonces usted es deportable. Así es que hay unas consecuencias muy grandes si no comprueban su caso de deportación, de asilo político. Bueno, muchísimas gracias como siempre, Patricia. La verdad es que ha sido muy amable y clara. Muchas gracias y aquí estamos para cuando ustedes necesiten unas preguntas. Y por supuesto, no olvides suscribirte a nuestro canal, dar like y comentar debajo de este video si te gustó. Muchísimas gracias de nuevo y nos reencontramos la próxima.